Hola, en este vídeo vamos a abordar el tema de la prensa como recurso didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales, y ello lo vamos a hacer desde tres ámbitos. En primer lugar, hablaremos de algunos de los objetivos que perseguimos con el uso de la prensa en el aula. En segundo lugar, trataremos los diferentes niveles de uso de la prensa y concluiremos este vídeo comentando algunas de las actividades que podemos realizar en el aula de ciencias sociales a través de la prensa. Pasando a comentar el primero de estos puntos, el que tiene que ver con los objetivos de uso de la prensa en el aula, podríamos decir en primer lugar que la prensa nos ayuda a acostumbrar al alumnado a ella, a la prensa, conectando de esta forma los contenidos de la enseñanza con la vida diaria, con la cotidianidad del alumnado, constituyéndose de esta forma como un gran recurso motivador. También podríamos comentar el hecho de que a través del trabajo con prensa intentamos que el alumnado acceda de esta forma a una gran cantidad de información rápida y actualizada sobre diferentes temas geográficos, históricos, patrimoniales, etcétera, cuestión que abordaremos más detenidamente con posterioridad. Y finalmente también cabría hacer mención al hecho de que el trabajo con prensa en el aula nos ayuda a formar el pensamiento crítico en el alumnado, a construir una ciudadanía democrática que es capaz de formarse su propia opinión. Pasando al segundo de los puntos de este vídeo, el que tiene que ver con los diferentes niveles de uso de enseñanza de la prensa en el aula, en este sentido nos encontramos con tres niveles de uso. El primero tendría que ver con el uso de la prensa como objeto de estudio. En este sentido estamos hablando de que permitimos al alumnado aprender a leer la prensa, conociendo los mecanismos internos en relación al uso de fuentes informativas, cómo se tratan las noticias, el uso de la libertad de expresión, la existencia o no de manipulaciones, aspectos que tienen que ver con la propaganda, etcétera. El segundo nivel de uso de la prensa sería la utilización de la misma como técnica de trabajo, y esto supone que el alumnado se convierta en auténticos periodistas, es decir, que mediante grupos de trabajo puedan realizar cada parte de un periódico, encargarse de la publicidad, de las distintas secciones del diario, la maquetación, la presentación, etcétera. Y en tercer lugar estaríamos hablando del uso de la prensa escrita como auxiliar didáctico, siendo este el nivel que posiblemente más nos interese, ya que en ciencias sociales el trabajo con prensa resulta muy ameno y válido para conocer la historia, la geografía y todos los problemas del mundo actual que pueden aparecer en los libros de texto y en los contenidos a los que ha de enfrentarse el alumnado. Por ello es fundamental para entender lo que pasa en el mundo y para comprender conceptos que necesitan de una explicación práctica. Por ejemplo, en el caso de la geografía, el uso con prensa nos sería útil para el estudio de aspectos físicos que estén relacionados con el medio ambiente y la climatología, así como con la inmigración y otros temas que tienen que ver con los derechos humanos. En el caso de la historia, por ejemplo, podríamos utilizar prensa para el tratamiento de yacimientos arqueológicos o cualquier otro tema del cual podamos recopilar noticias de interés. De hecho, la prensa debería ser tratada como fuente primaria en los temas que están relacionados con la historia contemporánea. Finalmente, en el caso de la historia del arte, podríamos utilizar la prensa en contenidos relativos al respeto del patrimonio histórico-artístico. Para concluir este vídeo, habíamos hablado la existencia de diferentes actividades en el aula a través del trabajo con prensa. En este sentido, podemos, por ejemplo, la prensa mediante la búsqueda de noticias para su lectura, análisis y debate en grupo. También el alumnado podríamos encargarle que anclara texto e imagen mediante un pie de foto, intentando relacionar así ese texto y esa imagen. También el alumnado podría comparar la misma noticia, pero en dos diarios distintos, para ver cómo es ese tratamiento de la información, qué es lo que dice uno, cómo lo dice, qué calla el otro, por qué de ese silencio. Una cuarta actividad podría ser encargar al alumnado situar una información en el tiempo y en el espacio y relacionarla a su vez con una problemática similar que ocurriera en otro lugar o en otro momento de la historia. Y esto estaría relacionado con ese uso didáctico que acabamos de comentar. También podríamos encargar al alumnado que organizara ideas mediante la síntesis de diferentes noticias y artículos, si estamos, por ejemplo, realizando una indagación sobre un tema concreto, histórico, artístico, geográfico, etcétera. Podríamos también pedir al alumnado que identificara, analizara y comparara las diferentes secciones de un periódico. Y por último, como una de las muchas actividades que puede realizarse con prensa en el aula, podríamos salir de la misma y visitar la sede de un periódico para ver in situ cómo se maqueta, cómo se redacta, cómo se presenta o cómo se publica un diario. Y estas serían algunas de las actividades, entre otras muchas, que podemos realizar con el alumnado para tratar la prensa como recurso didáctico en el aula.
Y hasta aquí el vídeo de hoy.